Hello, everyone. Welcome to the Q&A for the SpringDocs screening of Mafifa. My name is Renelle Schubert, and I am the Nonfiction Access Initiative Fund's Program Manager here at IDA. I'm a white woman with light brown shoulder-length hair, wearing a black shirt and a blurry background. For those of you who are not familiar with the Nonfiction Access Initiative, NAI is a re-grant fund for nonfiction media makers from the disability community, made possible by the Ford Foundation. In addition, it is a movement aimed at narrative change through building power and community and increasing opportunities for nonfiction media makers who identify as disabled. Today's screening is part of a series of events that we're hosting to invite folks to take our Nonfiction Media Makers with Disabilities survey. Data from the survey will inform how the re-grant fund will be designed, and we hope will also set a standard of care for the rest of the field on how best to support this community of makers. If you haven't taken the survey, we encourage you to visit documentary.org/nonfiction access initiative. We also want to give a special thanks to Mubi for co-presenting the screening with us and for supporting the voices of disabled makers. This evening, we will have a conversation between visual artist and director of the film Tuba Thieves, Alison O'Daniel, and documentary director Daniela Muñoz Barroso, whose film Mafifa has premiered at the True False Film Festival and Hot Docs in 2023. Before we get started, I would like to offer a brief land acknowledgement. We recognize the Tongva and Chumash people as the past and present and future caretakers of the land, water, and cultural resources on the unceded territory of Los Angeles. Thank you so much to Andrea Lust for the ASL interpreting, Ron Garcia Fogarty and Susan Greenblatt from Tilda for the Spanish language translation, and Mario Norambuena Ugarde for the Spanish cart captioning for this discussion. With that, I pass it to Alison to introduce Daniela. Thank you for having us. My name is Alison O'Daniel, and I am a white woman with brown hair. I have bangs across my forehead, and my hair is cut so that you can see my ears. I'm wearing clear glasses and a dark navy shirt. And I'm sitting in a room with a bunch of plants around me, and I am really happy to be here and happy to introduce Daniela. So I'm going to read her bio, and then we'll get straight into some questions about her film. Daniela is a Cuban documentalist and producer. She graduated in direction of photography from the University of Arts, Havana in 2017. Her films understand and explore cinema from the perspective of her hypoacusia, producing new sound universes. An example of this is her documentary Mafifa from 2021. It premiered in the Luminous section of IDFA and has been selected in more than 20 festivals. It was the winner of the Viprasci Award, Flying Broom International Women's Film Festival, and Best Documentary at Cinema Martinique and Documentary Mention at Trinidad and Tobago IFF in 2022. It had its North American premiere at True False Film Festival in 2023. She is the co-founder of Estudio ST, an independent Cuban production company. Its recent short films, Tundra by Jose L. Aparicio, The Rodeo by Carlos Melian, and The Rubber Boy by Marcos Diaz have been screened and awarded at prestigious festivals such as Sundance, Locarno, Rotterdam, Baffici, Curta Cinema, Miami, and Bogo Shorts, as well as at contemporary art events such as Documenta 15, Casal. Hi, Daniela. Bueno, soy una mujer blanca, joven, llevo un pullover negro, un collar bonito, y llevo audífonos en la cabeza que me tapan todos los oídos para poder escucharlos mejor. Y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Great. I love your film so much. I feel very moved
that you made it, that it exists. And I feel like you and I have been making films that kind of have run a very parallel path at the exact same time in very different parts of the world. And so it is truly such a pleasure for me to ask you questions about Mafifa. And I think let's just jump right in. I'm really curious first about how you thought of the film in the beginning versus how you think of it now. And specifically, in the beginning of Mafifa, you said something in the voiceover about being a hunter searching for prey. And I'm really curious about how you thought about that then when you were making the film versus how you think about that now. Bueno, yo creo que esto fue algo que fue cambiando en la medida que avanzaba el viaje, que era el mismo proceso de investigación y luego el montaje de la película, y hasta hoy día se ha ido tomando diferentes formas, ¿no? Lo que busca esta cazadora, que al inicio de la película es otra fotógrafa, pero de alguna manera soy yo. Yo creo que en este momento estaba buscando capturar a nivel fotográfico o la imagen en movimiento de estas personas, y tratar de encontrar este instante preciso de libertad, de expresión a nivel del cuerpo, ¿no? De estos movimientos corporales y este trance en que entraban las personas. ¿Cómo fotografiar esto? ¿Cómo dejar una imagen, un registro que capturara que fuera fiel a todo esto que estaba sintiendo, ¿no? Y luego más adelante esta búsqueda empezó a ser Mafifa, el personaje de Mafifa, tratar de capturar su esencia, de capturarla a ella en este tiempo presente, aunque ella hubiese muerto 40 años atrás. Pero creo que en la medida en que empezó a avanzar el montaje de la película y con el tiempo eso se ha vuelto otras cosas, y creo que tal vez la mejor metáfora hay una metáfora que encontramos que yo creo que resume esto muy bien, y es que Mafifa tocaba un instrumento inventado allá en Santiago, la campana, que es un instrumento que yo no puedo escuchar en lo absoluto. Entonces es como tratar de captar o atrapar lo imposible, ¿no? Algo que por más que lo busquemos no vamos a lograr alcanzarlo, ¿no? I understand that intimately, and felt that in the film. So the film it's incredibly physical. The edit, it flows through movement in sometimes really perceptible ways, and sometimes it just is almost like skipping over something where you don't expect it to suddenly be in a new location. And so the way that you move through blur and unpredictability, it's very sensual and it's very observant. And so when I'm filming, I often ask my cinematographers to film with their ears. And I wondered the whole time I was watching your film, how you think of the camera as an extension of your body, but also how you think of the edit and also the structure of the film as extensions of your body and also of your lived experience. Es muy divertido porque yo siento que literalmente lo que tratamos de hacer a nivel de fotografía de la película fue filmar, capturar la imagen de la manera en que yo escucho. La gente siempre que ve la película me pregunta al terminarla que por qué filmé de esta forma. Es algo que para ti es tan evidente, y para mí también. Ellos como que a nivel sensorial sienten algo, les transmite algo, pero siempre me preguntan, ¿por qué tomaste esta decisión? Y yo les digo, bueno, porque esta es mi forma de escuchar. Y al inicio del proceso, antes de iniciar el viaje,
junto con las sonidistas de la película, estábamos probando ópticas con la cámara, y un amigo me dijo me recomendó, me dijo, deberías llevarte solo un lente. Y en este momento me pareció muy arriesgado, pero también divertido, porque si yo tomaba la decisión de usar un lente, toda la película iba a quedar grabada con una imagen muy específica. Y cuando empecé a probar los lentes, probé un 100 milímetros macro y lo puse en la cámara. Este día estaba con las sonidistas también probando, siempre hacemos todo el proceso juntas. Y cuando lo puse en la cámara, que la apunto a ella a una distancia normal de conversación, vi tu boca y subo para arriba y veo tus ojos. Y fue como, este es el lente, yo tengo que filmar la película con este lente porque es como, esta es mi forma de escuchar y esto traduce al momento, ¿no? Y fue como, la sonidista vio lo que yo había grabado y se quedó maravillada porque también le da la posibilidad a ella de jugar con todo lo que quedaba fuera de esta imagen, ¿no? De reconstruir todo esto y de concentrarnos solo en una cosa a la vez, ¿no? Que es como normalmente nosotros necesitamos hacer. Primero esto, luego lo otro y esto. Perdón. Me habías preguntado también por el proceso de edición, de montaje. O sea, el trabajo de cómo la película fluye también como muy de un plano a otro. Y es esto mismo, ¿no? O sea, con la editora tratamos de que fuera como, de que las personas me acompañaran a mí en un viaje, donde todo pareciera secuencial. Eh, y ahí fue que hicimos que todo fluyera, porque era como la oportunidad que yo tenía de que las demás personas, por un 77 minutos, accedieran a otro mundo, ¿no? A otra forma de ver el mundo y de percibir el mundo. So Daniela, you and I think we're not really part of deaf culture. We're not part of hearing culture. And I felt like this sort of interesting connection to Mafifa in that way, because she also seems to live within these contrasts of social culture, or of her social standing and her social place. So she's really important to all these musicians. She stands out as a female musician among men. But then she also seems almost like, she's this mythological person and figure in your film. And so in some ways, I almost felt like she was like two-spirit, or someone who doesn't fit, or a ghost, or something that was like not, you couldn't quite catch her. And for a while during the film, I thought maybe she was a lesbian. At the end of the film, I wasn't really sure. At the end of the film, it did not matter at all. But I was really struck by the presence of her in-betweenness. And I was curious about what your experience was of defining her. Like, she was kind of a ghost. She was sort of a spirit in your telling of the film. And so I was curious about if you felt like you were needing to catch her, to know what she was, who she was, or if you were letting that go. Total. Es muy extraño porque mucha gente, sobre todo hombres, siempre me preguntan que por qué fui allí a buscar a Mafifa, que por qué hice este viaje, o que por qué esta película. Y para mí es algo muy evidente, porque a pesar de que somos dos mujeres muy diferentes, con una historia de vida muy diferente, en contextos diametralmente opuestos, yo sentía como una especie de espejo, ¿no? De reflejo en lo que ella podía haber sido como mujer. Y digo podía haber sido porque la verdad nunca la voy a saber.
y creo que de ahí partí un poco también el viaje, ¿no? La búsqueda, la investigación, el tratar de entender cómo y dónde se ubicaba ella como mujer en un momento y lugar determinado. Por ejemplo, el tema de la sexualidad fue algo que me dio muchísima curiosidad cuando yo descubrí que era virgen, que había muerto virgen, que esto estaba demostrado. Yo dije, bueno, no me puedo despistar mucho de mi búsqueda, pero esto para mí se volvió como un misterio que yo tenía que resolver, porque dije, bueno, entonces, eh, ¿en qué margen está esta mujer? Y qué, no sé, esto es algo que siempre va a quedar sin responder y que a mí me motivaba mucho en la búsqueda, sobre todo cómo los demás, a veces sin que yo les preguntara, tenían sus propios juicios y sus propias opiniones sobre lo que ella fue, pero al final es algo que ella se llevó a la tumba, porque nadie me lo supo responder, ni siquiera la gente más cercana a ella. Y por eso es que decidí también como eh, que en la película estuvieran las diferentes opiniones, pero quedarme con la última, que es la de su tía, que es quizás la más ambigua, pero a la vez la más sincera, ¿no? Um, pues me perdí un poco, me fui perdiendo en la pregunta. No, ya, y yo siento que el hecho de que Mafifa estuviera ahí en este contexto de hombre, era algo, mientras yo filmaba la película, como que yo quería ponerme en su lugar, ¿no? En vez de como una campana con una cámara, pero en parte es algo que yo estaba buscando también a la hora de filmar estos hombres, ¿no? Que no son solo hombres, son hombres machos, fuertes, o sea, hay un machismo latente en todo este universo y yo como mujer blanca, jovencita, en el momento en que me ubicaba en este contexto me sentía como que estaba rompiendo con determinadas reglas. Pero siempre me voy a preguntar por qué lo hizo ella, ¿no? Si ella era consciente de lo que estaba haciendo o si simplemente sucedió. Yeah, I think I love so much this search. And I think, I think a lot about, for me, I feel very insecure with music, and yet I keep making projects with musicians and with music in it. And so the fact that you could not hear the bell is just so profound to me. And I think that I mean, I'm trying to figure this out, but I have this feeling that sonic insecurity can breed a kind of very deep exploration of music, and of musicians, of musicality, of this like sonic aural world that we live in. And so I am really curious about your expertise and what you have to offer. I mean, I can see it when I watch your film, but I wonder how you think about it. And if you think about what you have to offer in your storytelling as expertise. Like I can't imagine anyone else making this film. It seems so important that it's you making this film about her. And so I'm curious about two things. What do you think is your expertise that you have to offer? And then what do you think she would think about how you told her story, and how you represented this search that you embarked on? En realidad, lo que pensaría ella nunca lo voy a saber, ¿no? Me gusta, es algo en lo que he pensado a veces porque de pronto esta película, por supuesto, es parte de la vida de uno. eh, no es una película y ya, ¿no? Es como una extensión
uno mismo, un hijo, y es una película que se llama Mafifa. Entonces, por ejemplo, entre las familias siempre bromeamos con que el fantasma de Mafifa ahora me va a acompañar para siempre, ¿no? Eh, y yo trato de pensar, de estar bien con esto y de pensar que ella hubiera estado feliz con que yo hubiera hecho esta película y que nos hubiéramos sentado juntas a tomarnos unos rones y hablar sobre la música y sobre ser mujer en Cuba o en el mundo. Eh, pero a nivel volviendo al tema de la música y de ella como campanera, que me hubiera gustado, me hubiera encantado filmarla, porque ya la relación entre instrumento y una mujer tocando este instrumento para mí sería algo como muy sensual y muy bueno, fascinante era ver, esto es algo tan sensorial que no sabría explicarlo. Pero lo que me ha prestado aquí, a mí con la música y principalmente con la conga es que son expresiones artísticas tan corporales, donde aunque yo no escuche los sonidos, aunque para mí se escuchen completamente diferentes que en comparación con los demás, eh, cada, eh, cada expresión física está transmitiendo una vibración, ¿no? Un sonido que no es un sonido, es otra cosa. Es como una especie de, son fantasmas, ¿no? Fantasmas sonoros. Y esto se ha vuelto una parte principal de mi vida, ¿no? Tratar de capturar esto y entender por qué me interesa tanto, por qué me motiva. Y creo que estas búsquedas que dentro del cine y la relación de estas imágenes se han vuelto también mi forma de entenderme, de entender mi percepción del mundo y también de entender que es algo que es especial y dejar como un registro para compartirlo con los demás, ¿no? You know, we've talked about isolation and in regards to being both hearing and or being deaf and being hard of hearing. And I really loved this moment about 20 minutes into the film where your camera that is moving all the time kind of stops on a man in a crowd, and he's a little bit farther away and he has hearing aids. And it was subtle. It wasn't like you didn't make a big deal about it, but you were on him for just long enough that I don't know, it really struck me. And I'm always doing that in a crowd of people. I feel like I'm magnetically drawn to seeing people who have hearing aids on, and I start wondering about their story and if they're like out of the closet and openly hard of hearing or deaf, or if they're like hiding. And so it always feels to me like this kind of private discovery and also seeing a mirror. And in your film, I really totally projected onto you that that you were, you know, like finding him as a mirror in a way. And but you also said this thing in the film about how making a film is that you're never more alone than when making a movie. And the way you said it was sort of like filmmakers, like general, when anyone is making a movie, they're never more alone. But it made me think about this experience of being hard of hearing in a group of people and how that can be very isolating because you're not experiencing the same thing that everybody else is experiencing. So I wondered if you could speak about isolation and this aloneness when you're making a movie. I'm just curious personally, like, is that related to your hearing, or do you think of that as like all filmmakers? Sí, yo creo que normalmente, bueno, siempre me pasa, imagino que también que cuando hay muchas personas o cuando estoy en un contexto donde hay muchas cosas ocurriendo a la vez, me pierdo, ¿no? Y
y por más que yo trate de seguir el ritmo y fluir dentro de todo este caos, es imposible y llega un momento en que, por supuesto, empiezo a aislarme y a quedarme dentro de mis propios pensamientos. Y yo creo que en una película, en el proceso de hacer una película, uno hace esto por decisión propia. O sea, en el momento en que comenzamos a desarrollar un filme, estamos solos. Por más que tengamos un equipo y podamos comunicarnos con este equipo, es un momento de intimidad, de luchar o debatir con nuestros pensamientos y sobre todo de enfrentar nuestros propios demonios, ¿no? Creo que esto es lo principal para mí de hacer cine, es enfrentarnos con los demonios que están adentro. Y para mí esta percepción sonora del mundo, donde yo a veces tomo distancia, era algo que antes me afectaba mucho y ahora sencillamente lo he aceptado y tengo dos caminos. Uno, trato de hacer algo productivo con estos pensamientos y a veces dejo de escuchar, pero empiezo a observar a las personas y a tratar de entender qué está pasando alrededor y descubrir otras historias, porque es muy diferente esta percepción. Y, o encontrar otra vía de comunicarme con los demás. Pero yo siento que este camino de soledad que implica hacer cine es una soledad que no es triste, es una soledad que es hermosa para mí, porque es estar con uno mismo y quererte y aprender a convivir en donde nos ha tocado hacerlo, ¿no? Y también está vuelto precisamente la forma de aprender una y otra vez a lidiar con todo esto, ¿no? No sé si me explico. Yeah, absolutely. I think so. We have just a tiny bit more time. I'm going to just try and ask. I obviously don't ask short questions, but one thing I loved so much was the one moment where we finally get to see you. And I love that what we see when we see you in the film is you listening. So it's you watching one of the subjects that you're interviewing speak. And I love that we see you lip reading. I also love that we get to see at the very end of the film your audio recorder, who is woman identified, a woman. And that felt to me like such an amazing way to end the film, that we get to see and experience your authorship, both you listening, the way you construct the film, who's recording it, who's making and telling the story. And then also there's these philosophical things you say throughout the film in the voiceover, and one in particular, the promise of stillness and movement. And when you were talking about the moto taxis as extensions of your body, and also pieces of something forming at the same time that it disappears. And so I want to kind of just end this conversation by talking about, we get these glimpses, like we get glimpses of Mafifa, we get glimpses of you, and then you're the author, but we also get glimpses of you listening. We get glimpses of your, the person who's recording the audio. And then it seems to me almost like that's the theme of the film. There's these pieces of something that's forming as it's, again, disappearing. And I wonder if we could just end with you saying a little bit about that experience of grasping and allowing something to also disappear. Sí. Bueno, hay dos temas ahí importantes. Por un lado, muy pocas veces durante la filmación yo decidí ponerme delante de la cámara
Pues por un lado, porque por un tema práctico de que estaba filmando y quería que el punto de vista fuera el mío detrás de cámara. Y por otro, porque no estaba convencida de esto. Pero en ese momento de la entrevista que he decidido luego en el montaje que podía aparecer, fue porque nos dimos cuenta que había como era un momento un poco tierno. Es un momento en que yo necesito acercarme al personaje de manera física, no a través de la cámara, y estar al lado de él y poder escucharlo, o sea, verlo y, y poder ver esto que él me tiene que enseñar, porque yo sentí a nivel de energía cómo este hombre estaba conectado con su maestra, con el personaje de Mafifa. Sentí como esto estaba ahí y es como, bueno, necesito estar cerca de esta persona en este momento. No puede haber una cámara mediante. Y por esto también fue que decidimos que tenía que estar. La editora también se dio cuenta de eso, ¿no? De que yo estaba leyendo los labios, de que yo estaba emocionada, y me dijo, esto tenemos que ponerlo, esto es algo muy sencillo, pero debe estar ahí, ¿no? Tienes que verte tú en algún momento de la película. Si hubiera sido sola, probablemente no lo hubiera puesto por decisión propia, porque no me gusta aparecer delante de cámara. Y por otro lado, respecto al movimiento y a estas frases, es muy interesante porque son dos frases muy diferentes, pero que hablan de lo mismo. Y las pensamos mucho y también en los momentos en que iban a estar. Y es que nos dimos cuenta, y también esto fue algo que tratamos de que estuviera en toda la película, que fuera una road movie, que estuviera todo el tiempo en movimiento, como la búsqueda, ¿no? Pero también porque el movimiento es una forma de enfrentar el vacío y el silencio también, por supuesto. Mientras estamos todo el tiempo buscando algo, esto es lo que nos permite avanzar, es como la utopía, ¿no? Había una conversación entre dos cineastas que era como, ¿qué es la utopía? Y es que el horizonte se va alejando, uno da 2 pasos y el horizonte se aleja, da 3 pasos más y se sigue alejando. Y entonces, ¿qué es la utopía? Es lo que nos permite caminar, ¿no? Para poder avanzar. Y yo sentía esto con Mafifa, con los sonidos, con todo esto juntos. Uno siempre inicia estas búsquedas y se hace estas preguntas, pero en realidad te vas dando cuenta que en la medida que avanzas, este algo que estás buscando te transforma, o te transforma uno mismo. No hay forma de atraparlo, y como no hay forma de atrapar a Mafifa. Pero para mí era muy importante dejar este registro, no solo este encuentro entre nosotras dos, o entre mi búsqueda de ella, porque Mafifa es algo que se está desvaneciendo en la historia de Santiago de Cuba, por ejemplo. Y yo siento que ahora hay un registro, una película, donde ella queda atrapada por un tiempo indeterminado, ¿no? Queda ahí para la historia. Y creo que es algo que ella merece, ¿no? Amazing. Well, thank you so much. Thank you for making your film. Thank you for speaking to me. And I truly, truly cannot wait to see whatever you make next. Gracias a ti por todas estas preguntas tan lindas.